Saludos, amables televidentes. Estamos de nuevo en su fórum empresarial. Vamos a tener en este espacio una especie de programa distinto a los anteriores que hemos estado realizando, porque con motivo de los acontecimientos que ocurrieron en días pasados en la República Dominicana, se hace necesario, por esta oportunidad, hacer un programa diferente que presente imágenes y entrevistas de programas anteriores para relacionar los juicios de algunos de los participantes con estos acontecimientos recientes, aunque también podríamos presentar imágenes y voces sobre otros temas, porque vamos a hacer una especie de recuento de foro empresarial. Hoy tenemos acompañándonos aquí en el programa a Carolina Grimaldi, la productora del Espacio de Interés Humano. Presenta también por aquí por el canal 35 de Telecable Nacional. Bueno, Carolina, en estos días ocurrió el acontecimiento que tanto se esperaba, que era la anunciada huelga esta. Pero a mí me gustaría escuchar de ti, ¿qué tú observaste en esos días? ¿Cómo fue la vida de la gente? ¿Qué hacía? ¿Qué pasó? Sobre todo en el ambiente social en que tú te desenvuelves. Bueno, el primer día yo me di cuenta que la mayoría de la gente prefirió quedarse en la casa, pero ya el día de la huelga yo vi como que la mayoría de la gente salió a trabajar, aunque los colegios no abrieron, y eso dio que no se vieran tantos carros en la calle temprano en la mañana, porque por razones de seguridad seguro no quisieron abrir, pero la mayoría de la gente sí fue a trabajar ese día. Y el tipo de actividades que hacía la gente en esos días, ¿qué era así lo que tú notabas? Bueno, se quedaron en las casas, otra gente se juntaron, así, pero una cosa bien tranquila. La gente prefirió quedarse tranquila por razones de seguridad. ¿Cuántos años tú tienes, Carolina? 20 años. 20 años. Y en los 20 años que tú tienes de vida, ¿cuántas huelgas tú has visto o de cuántas huelgas tú has oído hablar, así huelgas? Bueno, de muchas. Muchas. Muchas huelgas. ¿Y cuáles han sido las características, las cosas que siempre han sucedido en esas huelgas que tú has visto? Bueno, el paro nacional, la gente se paraliza el país entero. Ha habido muchos heridos, muchos muertos. En esta no se vieron muertos, pero sí en las otras pasadas se han visto muchos muertos, muchos enfrentamientos en el pueblo. Los reclamos de las huelgas, los objetivos, lo que los organizadores dicen que debe hacerse, ¿qué te parece de esas cosas? ¿Son las mismas siempre o han variado? Primero, ¿de cuándo tú recuerdas que ocurrió la primera huelga? Así que tú recuerdas en tu memoria, ¿cuántos años hace? Bueno, exactamente, Aproximadamente, ¿no? Tiene que ser. 5 años más o menos, creo. Que tú recuerdas la primera huelga así importante, ¿verdad? Sí. Bueno, eso quiere decir que tú no recuerdas que ya por ahí, por el año 87, 88, comenzaban las primeras huelgas de esta ola. De este tipo de huelgas, como la que se hizo ahora, que si bien, como tú decías, fue una huelga que no tuvo actos de violencia connotados como en otras ocasiones, pero la serie de huelgas parecidas a esta que se convocó ahora, comenzó esa serie cuando el presidente Joaquín Balaguer tomó el poder de nuevo en las elecciones del 86. Ya en el 87 comenzaban ese tipo de huelgas, porque en el gobierno anterior, que fueron 2 periodos del Partido Revolucionario Dominicano, hubo algunas protestas y huelgas, pero no de la manera sistemática que se hicieron durante el gobierno que empezó Joaquín Balaguer en el 86, aunque él comenzaron a hacérselas sobre todo en el año 87, que fue cuando empezaron a aumentar el precio, porque la economía se dinamizó mucho y se produjo un proceso de aumento de precios sostenidos, 87, 88, 89, 90. Y esa ola de huelgas en realidad terminó en el 91, porque la última huelga importante se hizo en el año 91. Del 91 para acá, entonces lo que ha habido son paros en pueblos, protestas, desórdenes en diferentes pueblos y ciudades del país o sectores de la capital del país. Pero una huelga como esta, así grande, un paro nacional,
no se veía desde el año 91. Tú me dices que hace 5 años o 6, sí, precisamente, tú recuerdas eso, porque en ese momento tendrías 14 o 15 años de edad, y seguro que tú recuerdas aquella huelga del año 91, que fue la última huelga, cuando el presidente Joaquín Balaguer se paró frente a la televisión, era cuando iba a firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y dijo, bueno, hagan la huelga, háganla pacífica, pero si la hacen y hay desórdenes, aténganse a la consecuencia. Y fue una huelga más o menos sin muchos problemas, pero fue realmente la última de ese periodo de huelga, porque en los gobiernos del PRD hubo otro tipo de protestas. Realmente en el gobierno del PRD de don Antonio Guzmán, yo recuerdo así una explosión social que hubo a comienzos del año 1979, cuando fue aumentado el precio de la gasolina en ese mes de agosto. Eso fue hace 18 años atrás, tú tendrías 2 años de edad, que salieron los dirigentes del PRD con las fuerzas militares y policiales a reprimir a los manifestantes, y fue una explosión inesperada. El Partido de la Liberación Dominicana, que está ahora en el poder, yo recuerdo que en aquella ocasión criticó mucho al PRD, y una frase del entonces vicepresidente de la República, que era el licenciado Jacobo Magluta, que dijo que había que darle candela a los huelguistas. Entonces el PLD siempre le decía que Jacobo Magluta era Jacobo Candela, una frase, una expresión, ¿verdad?, despectiva contra el entonces vicepresidente de la República, que era fruto de la lucha política. Pasó el gobierno de don Antonio y no hubo tantos problemas así, algunos amagos de huelga, algunas huelgas laborales propiamente, más que paros barriales, y la gran explosión social se produce, y no como huelga, sino como una rebelión así del pueblo inesperada, en el mes de abril de 1984, que es la llamada poblada aquella, que el pueblo se tiró a las calles porque ya no soportaba unos aumentos de precios inesperados y la falta de explicación del gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco, quien estaba en el poder, para que el pueblo entendiera las medidas. Hubo una falla. Después, naturalmente, él y su gobierno hicieron esfuerzos para explicar algunas cosas, pero lo cierto es que en abril del 84 fue que se produjo aquella explosión inesperada. El país entero vivió disturbios, de repente aparecieron muchas esquinas de las ciudades, sobre todo de la capital, con gomas incendiadas, y hubo 100 muertos. Eso fue lo que el gobierno dominicano trató de evitar en el paro nacional de actividades del 11 y 12 de noviembre, que hubiese muertos como en abril del 84, y se logró, porque el paro no fue violento, hubo 1 o 2 muertos, 1 o 2 heridos, lamentablemente, pero no al costo de vidas de abril de 1984. Y hay algo que debemos hacer notar con esta situación que pasó, y es la conducta de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Las Fuerzas Armadas Dominicanas en los últimos años han estado recibiendo entrenamiento en respeto a los derechos humanos, y muchos de sus oficiales han hecho cursos aquí y en el extranjero para aprender a relacionarse con la población y a instruir los cuadros medios y a las clases y alistados de las Fuerzas Armadas en el tratamiento con la población. Claro, sin dejar de ser Fuerzas Armadas y sin estar presto para sofocar cualquier acto que atente contra el orden público y con la seguridad de la nación dominicana. Entonces se pudo notar realmente esa disciplina, esa organización, esa profesionalidad de nuestras Fuerzas Armadas. Y yo me pregunto, ¿qué hubiese sido de nuestro país en el día de hoy? ¿Qué estaría pasando en la sociedad dominicana? Hace 3 años se hubiese logrado el objetivo que perseguían fuerzas extranjeras, de diluir, de disolver las Fuerzas Armadas Dominicanas. Ustedes recordarán, muchos de ustedes que ven este tipo de programas, que en el año 1994, yo y muchas otras personas hablábamos de este tema, de que había un plan para desmantelar las Fuerzas Armadas Dominicanas. Ese plan se aplicó en un lugar muy cercano, en Haití, y ya ustedes ven lo que está pasando en Haití.
fueron disueltas las Fuerzas Armadas haitianas y lo que impera en el vecino país es el caos, un caos que nadie puede negar y que lleva hacia la disolución total. Gracias a Dios que nosotros tenemos ejército, marina y aviación y un cuerpo auxiliar de orden público que es la Policía Nacional, con sus virtudes y sus defectos, que hay que mejorar, que hay que elevar técnicamente cada día, pero se ha demostrado que nuestros cuerpos castrenses juegan un papel muy importante en la sociedad dominicana. Todo eso independientemente de la legitimidad de los reclamos de la población dominicana. Yo creo que la insatisfacción del pueblo dominicano por su situación económica y social es legítima y es válida porque el gobierno ha cometido muchos desaciertos y no ha atendido consejos, no ha querido escuchar consejos de muchos sectores y de muchas voces sensatas y de muchas personas con experiencia en la República Dominicana, y realmente eso es lo que llevó a la paralización de actividades, que gracias a Dios tuvo un desenlace no fatal como en ocasiones anteriores. Hay que reconocer también el cuidado que tuvo el propio gobierno del doctor Leonel Fernández, independientemente de que compartamos o no los criterios del actual equipo gobernante. En un momento continuamos con Fórum Empresarial. 15 días tenga la fortuna en sus manos con la nueva revista Fortune America. Oír todo lo que tú has dicho hasta ahora, me surge la pregunta de que no hay alguna otra forma de que el pueblo reclame o manifieste su inconformidad que no sea por medio de una huelga. Bueno, la pregunta me parece buena y válida, porque esas son de las cosas que siempre se debaten cuando se van a hacer los paros, como el que ya sucedió. Y se está hablando de que le están dando un plazo al gobierno para unos cuantos días más, para que... Es decir, que parece que los paros no han terminado. Y yo particularmente nunca he sido partidario de las huelgas. Personalmente yo respeto a los que hacen huelgas. Nunca, a mí no me gustan las huelgas de ningún género. Ni estas, ni las anteriores. Tú sabes bien que yo fui miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Cuando era miembro del Partido de la Liberación Dominicana y existían las corrientes dentro del partido favorables a hacer huelgas y el partido las apoyó, yo nunca estuve de acuerdo con una huelga. Nunca lo dije por disciplina partidaria, pero nunca estuve de acuerdo con que el partido se involucrara en esas cosas, porque yo no creo que las huelgas son buenas, no son buenas. Y no hay huelgas buenas y huelgas malas, ninguna huelga sirve para nada. La huelga es el último recurso a que debe recurrir un pueblo. Una huelga como esta estamos hablando, no estamos hablando de huelgas de obreros y patronales, que son otra cosa, reconocidas por la legislación laboral. Estamos hablando de estos paros generales, que al fin de cuentas, si bien hay una serie de reivindicaciones, al final pueden tener un fin político. Una huelga de ese tipo, no laboral, que es otra cosa ya en una empresa y están reconocidas en el Código de Trabajo, tienen un procedimiento y una serie de pasos y lo correcto es evitarla a través de la negociación. Pero en el caso de estos paros nacionales, solamente yo creo que se justifica un paro de este género cuando se está enfrentando un régimen totalmente tiránico, una tiranía, que no hay libertades, el pueblo hace un paro, se rebela y entonces en la Carta Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas está reconocido, esa es una carta que se firmó hace ya 50 años o más, está reconocido el derecho del pueblo a la rebelión. Pero en la República Dominicana existe un Estado de Derecho realmente, con sus precariedades. Existe un gobierno electo normalmente, un acuerdo entre las fuerzas políticas. Entonces yo creo, como tú dices, que ¿por qué no se hace otro tipo de protesta? Debería hacerse otro tipo de protesta. Si, en vez de hacer una huelga, que salgan, nos combinamos todos los dominicanos y un día salimos una tarde entera con banderas dominicanas, después del trabajo a las 4 y a las 5, y dejamos entonces esa bandera puesta durante una semana y los letreros se ponen en las casas. Esa es una lección
más contundente para expresar queja o para criticar a un gobierno que lanzarse a tirar gomas, a cerrar negocios. Porque en Creo que al definitiva final trae pérdidas de quizás vidas humanas o si no económicas, como se ha visto. correcto. Trae ese tipo de perjuicio. Ahora, hay que ponerse también en la situación de quien vive en un barrio pobre, del que vive en un campo, del que está pasando necesidades, porque tú y yo trabajamos, podemos venir a la televisión, producimos, tú no solo trabajas en esto, tú tienes otro trabajo, pero la mayoría del pueblo dominicano también vive en una situación agobiante. Ahora, ¿a quién corresponde orientar al pueblo? A los líderes políticos, a los líderes sindicales, a los líderes barriales, y eso es lo que hace falta. Pero ese es tema para otro programa. Yo quiero que tú veas ahora, y los amigos televidentes, Carolina, vamos a empezar a pasar segmentos de algunos programas anteriores. Y vamos a comenzar pasando un segmento del segundo Fórum Empresarial, que a propósito de la popularidad del gobierno y de cómo eso se relacionaba, inclusive el paro, aunque no hablamos específicamente del paro, pero las medidas y el descontento de la población en ese momento, cómo se reflejaban en las elecciones congresionales y municipales de mayo de 1998. Porque en definitiva, estos paros, esta huelga que pasó, tienen también o forman parte también de las maniobras políticos electorales, porque detrás de todas estas acciones está el gobierno y está la oposición, los partidos políticos de oposición. Vamos a ver qué decían en ese momento los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana que estuvieron aquí, que fueron el diputado José Joaquín Vidó Medina, el ya candidato a senador por el Distrito Nacional, el doctor Franklin Almeida, y el secretario de Estado y representante del Poder Ejecutivo ante el Congreso, Ramón Ventura Camejo. Después vamos a ver a los dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano, pero primero vamos con los del PLD. Adelante, señor director. Para hacer campaña. A partir del miércoles, ahora, ¿hasta qué punto se gobierno, aprovecha? eso sí, para arriba la popularidad. Ha habido algunos momentos en que han coincidido factores que no son exactamente producto de la gestión gubernamental, como fueron la sequía, la escasez de productos cíclicos como el arroz y el problema de la energía eléctrica, que si bien es cierto, el gobierno debe hacer todo el esfuerzo y lo está haciendo para mejorarlo, no lo es menos, que fue uno de los renglones más desastrosos que heredó. Pero de aquí a las elecciones, y mucho antes de las elecciones, las cosas van a cambiar y van a volver a al mismo grado de popularidad que el gobierno tenía inicialmente. Y nosotros vamos a aumentar la bancada en el Congreso y en los ayuntamientos, de eso no hay duda ninguna. ¿En cuánto estima la dirección del PLD, doctor Los pueblos Vidó? no se suicidan. ¿En cuánto estima? Oye, los pueblos no se suicidan, y el respeto a los derechos humanos, la atención a los salarios de la gente que trabaja, a los pensionados, la educación y una serie de factores, el nivel de humildad del presidente de la República, que no se compara con los anteriores, en el sentido de que es un ciudadano más, que oye, tal como lo decía una persona que ha combatido al partido, sino al partido del gobierno, como el padre Jorge Cela, no pudo menos que reconocer que el presidente se preocupa por atender los reclamos populares. Yo creo que nosotros vamos a dar no una sorpresa, no, vamos a dar una nota de organización y de ascendencia sobre el pueblo que cree en el PLD y en el partido y en su gobierno. El comité político del PLD ha estimado, por ejemplo, de aquí a las elecciones del 16 de mayo, ¿en cuánto puede incidir en el resultado, digamos, para obtener no te lo voy a No. cuantificar, pero te lo voy a decir de la siguiente manera. Vamos a tener la representación en el Congreso necesaria y más que necesaria para garantizar que no se convierta el Congreso en una piedra de choque y un obstáculo para adoptar instrumentos normativos tendentes al despegue del país. Un elemento creo que importante, siguiendo la línea de Vidó Medina, es el asunto de que la gente percibe la voluntad del presidente con su equipo para enfrentar los problemas del país, pero la gente reconoce que tenemos obstáculos, por ejemplo, en el Congreso, y que una combinación con mayor presencia del PLD en el Congreso y esa voluntad del presidente, pues las cosas mejoran para el país, porque los planes sociales del gobierno no han sido aplicados en su magnitud porque no ha encontrado el eco necesario en el Congreso Nacional. Creo que eso es un estímulo para que el elector sepa que para fortalecer esos programas sociales es necesario más presencia de senadores y diputados en el próximo Congreso que se va a iniciar en agosto del 98.
Bueno, Franklin, se nos termina el tiempo, pero los problemas medio básicos, minuto. Los problemas básicos que se resuelven con dinero lo está resolviendo el gobierno, como por ejemplo el problema de la energía, el problema del alimento. Sin embargo, hay problemas que requieren, aunque tengamos una buena representación en el Congreso, la participación de las otras fuerzas políticas. Hay asuntos que requieren del Partido Reformista, del PRD, de otros sectores partidarios y de la sociedad misma. Por ejemplo, a la economía, un programa estratégico para superar el hambre y la pobreza, por ejemplo, los aspectos relativos a educación y salud, son situaciones que requieren de la incorporación de todos los sectores nacionales. Tengamos o no mayoría en el Congreso, hacia ese punto debemos de caminar. Hay una última cosa que no quiero que se quede, y es el hecho de que el gobierno ha actuado en una política de solución de problemas a largo plazo que no se ven inmediatamente, pero que ya lo está sintiendo la población. Los mismos comentarios del padre Jorge Cela, que fue un contradictor del gobierno, reconocen que el gobierno ha trabajado profundamente en proyectos de largo alcance que darán frutos muy convenientes para la solución de los problemas del país. Bueno, les agradezco a ustedes, al doctor José Joaquín Vío Medina, al doctor Franklin Almeida y al licenciado Ramón. Bueno, ese programa que ustedes estaban viendo, un fragmento de ese programa Fórum Empresarial, se realizó en la segunda semana de septiembre de este año. Hace 2 meses prácticamente, ¿verdad? Es decir, septiembre, octubre, noviembre, y vino la huelga. Ustedes ven cómo los 3 invitados, en ese momento, tanto el doctor Vío Medina como Franklin Almeida estaban en la campaña interna del PLD para la senaduría. La candidatura la ganó finalmente el doctor Almeida. Y el otro invitado, que era Ventura Camejo, Ramón Ventura Camejo, que es el enlace, fue diputado una vez, y es el enlace, y fue senador también. Fue el enlace, o es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Ustedes ven cómo ellos hablaban en ese momento sobre las realizaciones, sobre lo que faltaba por hacer, y hablaban también de las elecciones congresionales y municipales. Pero no percibían que podía producirse una protesta como la que se produjo, como el paro de actividades que se produjo, porque todavía la idea del paro no existía. En ese momento, también, a comienzos de septiembre de 1997, empezaba a agravarse el problema de los apagones. Y en esos días hubo una reunión en el Consejo de Gobierno donde fueron anunciadas medidas para enfrentar el problema de los apagones. Sin embargo, el problema se ha seguido agravando, aunque últimamente se han adoptado algunas medidas. Y ese es un factor que afecta mucho al gobierno, su popularidad y además la imagen de la boleta del PLD con miras a las elecciones del año 1997. Nosotros les vamos a presentar ahora a un grupo de dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano, que es la fuerza fundamental de la oposición, aunque también en la oposición tenemos al Partido Reformista Social Cristiano. Esos dirigentes que fueron Vicente Sánchez Varés, uno de los presidentes, el PRD tiene varios presidentes en funciones del PRD, y Belice Pras de Pérez, que fue diputada y secretaria de Estado de Educación en el pasado, en el gobierno del PRD, es otra de los invitados, y el actual diputado Tony Raful. Vamos a ver, señor director, entonces, ¿qué dijeron los dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano? Un programa que se efectuó justamente a la semana del programa que tuvimos con los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Una encuesta ahora y lo que pueda suceder de aquí a allá. Puede variar. Lo que sucede es que el gobierno ha reiterado la aplicación de una política que está demostrando un alto costo en las simpatías populares. O sea, lejos de resolver los problemas sociales, el gobierno agrava. El éxito de las protestas en todos los lugares donde se escenifican solamente tienen como razón el hecho de que son justas y de que la población las respalda. De lo contrario, las protestas se hubiesen extinguido. Más que la capacidad de los comités populares para dirigirlas, está la razón, la necesidad de subsistir y de sobrevivir que tiene la gente frente a las medidas del gobierno. Entonces el gobierno no parece cambiar de política.
Solamente si el gobierno introduce modificaciones sensibles a la aplicación de esa política contraria al interés nacional, el gobierno podría recuperarse en términos políticos a través del partido que lo representa, que es el PLD. Todo lo contrario, vimos en la prensa esta semana que el presidente reafirma gozoso los éxitos de su política y ya no solamente habla de equilibrio fiscal, ahora habla de que la gente de que ha subido, de que el crecimiento económico del país ha alcanzado niveles como nunca antes. Entonces el país está boyante, hay una esperanza que solamente se percibe en la cúpula del Palacio Nacional. Hay una microeconomía que es el latido real del pueblo dominicano, del corazón del país, que dice otra cosa. O sea, hay una situación sumamente difícil y eso, lejos de, no va a permitir la recuperación del partido de gobierno, que de todas maneras está sometido a un desgaste natural por ser partido de gobierno. O sea, tiene limitaciones. El PLD ya no tiene el mismo discurso crítico que tenía antes de ser gobierno. Ahora, por el contrario, uno ve a los dirigentes del PLD justificando las medidas y con dureza, entre comillas, comprendiéndolo todo y diciendo que las cosas no se hacen de un día para otro. O sea, hay toda una situación que refleja que el PLD ha perdido capacidad de vínculos, de vinculación con los sectores populares que decía representar. Claro que en un año no se resuelven los problemas sociales ni en 2 años. Se advierte una tendencia. Pero se crean las condiciones, se crean las premisas sobre las cuales hay un cambio fundamental en el país. Nosotros hemos insistido dentro del Partido Revolucionario Dominicano, a través del doctor Peñagón, líder del partido, en la necesidad de que la concertación obedezca a un plan real de reformas sociales en la República Dominicana. Concertación no es programar la unanimidad de los participantes, sino concertación es tener capacidad también de renuncia para reorientar una política determinada que no da resultados en beneficio del país. Y el gobierno a veces no entiende exactamente eso. Hemos llamado a la reconstitución de un gran bloque histórico liberal democrático para llevar hacia adelante esas reformas. El gobierno tampoco le interesa. O sea, pero se ha hablado, es una versión, ya se la ha escuchado a 2 personas a propósito del bloque liberal. O sea, lo que quieres decir, Tony, es una alianza entre el PLD y el PRD. Sí. De que ha habido una propuesta de parte del partido, del gobierno, para, por ejemplo, que el PLD tenga garantizada cierta representación congresional. ¿Es cierta esa versión? Bueno, nosotros no hemos recibido oficialmente esa propuesta. No pero podemos se hablar, comenta. No podemos hablar de eso. Es posible que exista, porque en el seno del gobierno hay discrepancias. Se debate fundamentalmente en buscar una alianza con el Partido Reformista Social Cristiano, con el PRD, o sea, lo cual es un reconocimiento de que si van solos no van a obtener un gran porcentaje de votos. Están desesperados porque, que fue una de las cosas que nosotros advertimos en la campaña electoral pasada, si gana el PLD va a haber problemas de representación y gobernabilidad. Siempre lo dijo el doctor Peñagón. Siempre el doctor Peñagón me lo dijo, no tienen representación en el Congreso. Entonces hoy están a merced precisamente de su propia debilidad. Entonces quieren reparar esa debilidad y necesitan pactar alianza a toda costa. Entonces ese tipo de alianza, en principio, pero no hay ofertas concretas. No podemos hablar no oficialmente. No hay ofertas oficiales. No hay ofertas oficiales. No hay ofertas oficiales, no podemos hablar en esos términos. Ahora, el asunto de este país no es programar alianzas solamente electorales, sería bueno una alianza en términos programáticas, sociales, para dar un viraje de 180 grados al país en este momento y llevarlo por los senderos a través de los cuales tanto ellos como nosotros pudimos cultivar durante mucho tiempo un discurso político de transformaciones sociales. O sea, no iríamos más lejos. El problema no es repartirse síndicos, senadores o diputados. O sea, el problema quizás sea más profundo, pero la actitud nuestra, la actitud del doctor Peñagón y del partido hasta ahora, es la participación del PRD solo en las elecciones del 98, lo cual no quiere decir que por razones tácticas en un momento determinado el partido no vea bien o no establezca las alianzas que les resulten convenientes, pero alianzas que no van a condicionar nunca la estrategia política del partido. O sea, el partido no va a dejar de ser PRD para hacer otra cosa, como hizo el PLD en las elecciones del 96, que renunció prácticamente a lo que eran los valores finales de sus principios políticos. Nosotros estamos abiertos, las alianzas son parte de la posibilidad de un partido. El que no habla de alianza está renunciando a un ejercicio legítimo para alcanzar posiciones determinadas. Las relaciones de poder, naturalmente, a la luz de lo que ocurra en esos comicios que son para escoger regidores y síndicos, pero diputados y senadores, el 16 de mayo de 1998, esa realidad del poder va a cambiar en este país notablemente. Primero, van a ser autoridades escogidas por el voto legítimo del pueblo, van a tener una autoridad y una legitimidad evidente, salvo, naturalmente, que las elecciones, y ojalá que así no fuera,
ocurran dentro de un marco de inestabilidad, de crisis, de presiones, de conflictos que hay que evitarlo y de violencias. Pero si son unas elecciones muy legítimas y si hay una gran votación, a pesar de que en ese tipo de elecciones que son de medio tiempo no vota mucha gente, un poder legítimo muy grande y eso va a señalar una relación de poder y inmediatamente ahí van a estar las elecciones del 2000, las elecciones presidenciales. Así es. ¿Qué pasaría, por ejemplo, Vicente Sánchez Barret, qué ocurrirá aquí después del resultado electoral De 1998. 98? Bueno, es necesario esperar ese resultado y ver cuál es la correlación. Pero ustedes como dirigentes del PRD, ustedes esperan que el PRD gane. Claro que sí. Claro, mantenemos o superamos Diríamos que nuestra estamos seguros actual que vamos a ganar. cuota de Claro. poder. Entonces, si eso sucediera, por ejemplo, si como dicen las encuestas, el PRD saca un 55 o un 60% de los votos o más, ¿qué pasaría? Bueno, sencillamente nosotros desde el Poder Congresional asumiríamos el papel de las reformas que el país necesita, fortaleceríamos la institucionalidad democrática, hay una garantía plena del funcionamiento democrático si la mayoría congresional está en manos nuestras, y también que el conjunto de medidas, de leyes que levantamos como bandera en la campaña electoral de 1994 serían llevadas al seno de ese Congreso para ser aprobadas y con ello colocar al país en este tiempo actual, en esta época que podemos ignorar, porque tenemos que prepararnos para vivir en esta realidad. Y como decía Antonia y Belice, naturalmente imprimiéndole el sello de nuestro criterio de que no podemos pensar solo en la bonanza macroeconómica de la que se están frotando las manos en este momento el gobierno, sino también en una marginalidad social que hay en este país que necesita una ley de seguridad social que los ampare. Y naturalmente en esa dirección hay un conjunto de disposiciones que tienen que ser enfocada por un Congreso mayoritariamente PRDista. Está, por ejemplo, el caso... Más detalles en el periódico El Siglo. Bueno, ya vimos otras imágenes de un programa anterior, Fórum Empresarial. Primero los dirigentes del PLD, después los del Partido Revolucionario Dominicano. Pero ahora hay un programa que hicimos con Guillermo Carán, que es un dirigente del Partido Reformista y aspirante a la candidatura a síndico, Pelegrín Castillo, que es diputado de la Fuerza Nacional Progresista, y con Antonio Breu, del Partido de la Unidad Democrática, diputado también. Hablamos de varios temas, era en los días previos a la paralización de actividades del país, y dentro de esa conversación presentamos fragmentos de una entrevista que le hicimos hace ya 8 o 9 años atrás al profesor Juan Bosch, presidente ad vitam o vitalicio del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a ver qué decía don Juan en este fragmento que presentamos en aquel programa Fórum Empresarial. Esta situación de movilizaciones en varias partes del país que le han hecho creer al doctor Balaguer que esos son movimientos subversivos. No son tales movimientos subversivos ni cosa parecida, ni responden a ningún plan político, son como diría yo, explosiones de acción impulsada por la crisis económica. ¿Son especies de pobladas, como usted calificó la crisis del 84? Bueno, no llegan a ser pobladas, pero son, diríamos, el preámbulo de las pobladas. Porque la poblada es un levantamiento súbito así, producido por las masas sin dirección política, sin ninguna dirección política y sin ningún clan político. Tú oyes
Carolina, ¿verdad? Y viste el logo de Interés Humano, porque una vez pasamos en el espacio de Interés Humano por el canal 35 a las 9 de la noche, esa entrevista completa de don Juan, que por cierto con Consuelo Desprader me pidió que se la prestara para usarla en su programa, La Hora de Consuelo, y se la he suministrado también para que ella la utilice. Pero es interesante lo que explicaba don Juan sobre la poblada. Tú de eso, bueno, has escuchado, quizás hablar, mencionar, pero cuando se produjo lo que se llama la poblada, lo que don Juan llama un levantamiento súbito, fue aquella poblada típica del año 1984, es decir, la rebelión que hubo del pueblo frente a las medidas de austeridad económica, alza de precios, que adoptó el gobierno del presidente entonces, que era Salvador Jorge Blanco. Ahora, en esa entrevista de don Juan hay otro fragmento que vamos a ver y los comentarios de los invitados de aquella ocasión a Fórum Empresarial, porque tiene un complemento. Vamos a ver qué decía ese otro pedazo, porque don Juan rechazaba también la violencia y criticaba a los grupos radicales que participaban en las protestas. Si bien el PLD apoyaba las huelgas que se hacían hace 8 o 9 años, pero el PLD rechazaba la violencia y ustedes lo ven a ver ahora, como lo dice don Juan. Como sucedió en el 84, eso es la poblada. Eso también había sucedido antes en el país, en tiempos de Báez, también sucedió aquí en el siglo pasado. En el siglo pasado, en la capital, se dio eso, hubo asaltos a casas de comercio, entonces, pero ahora no se trata de poblada, sino de una reacción de masas populares producidas por la crisis económica, diríamos por los efectos que la crisis económica tiene en la vida de la gente del pueblo. Pero sucede que aquí hay pequeños grupos que creen que esas manifestaciones tienen que ser violentas. ¿Por qué razón? Porque no tenemos desarrollo capitalista. Yo recuerdo, en Cuba, por ejemplo, recuerdo una etapa de huelgas similares a estas, pero sin que saliera gente a quemar gomas, ni a destruir automóviles, ni a atacar, por ejemplo, ciudades enteras que se declaraban en huelga. Concretamente recuerdo una huelga de Holguín. ¿Por qué? Porque las calles estaban en mal estado. En realidad no era que las calles estuvieran en mal estado, o sí estaban en mal estado las calles, pero no era eso lo que lanzaba a la gente a ese tipo de huelgas. Era la crisis económica que había comenzado en los Estados Unidos bajo el gobierno de Eisenhower en el 1956 y que se fue profundizando. Esa crisis tuvo sus efectos políticos con el movimiento guerrillero de Fidel Castro y su ascenso al poder en Cuba. En Venezuela, con el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Aquí, en la República Dominicana, con la muerte de Trujillo. Es más, 4 meses antes de la muerte de Trujillo, yo le escribí una carta pública a Trujillo desde Caracas, donde yo vivía, una carta que fue publicada en el periódico Bueno, escuchamos ahí a don Juan Bosch hace 9 años atrás hablando de estos temas. Realmente la entrevista fue muy amplia en Economía al Día y analizamos los movimientos de protesta. Estamos hablando del 88, pero recuerden que hasta el 1991 aquí hubo muchas huelgas contra el gobierno del doctor Balaguer, la última en julio del 91. Pero no hay un ingrediente que, no había en ese entonces un ingrediente que hay ahora. Observen ustedes cómo, con mucha frecuencia, a unidades de las Fuerzas Armadas y de la policía, los manifestantes le están tirando con armas. Ya hay 4 miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional muertos en diferentes situaciones
la muchas naturaleza. versiones. No, de no hay proceso. 4 muertos, no. Todos los días en este país, Están matando. en el último año, matan o hieren un policía o un militar. Entonces, todos los días. hay un ingrediente Y que déjame no- decirte que esos muertos y esos heridos muchas veces no se desconocen, no se dan a conocer. Víctor, hay un ingrediente que no se daba entonces, que sí se da ahora. Tenemos planteado el debate de la extradición, que en aquellas sociedades en que se ha planteado, ha provocado confrontaciones, desgarrones, violencia sin tasa y medida. Entonces no nos perdamos en esa vertiente del asunto. Ahora, yo sobre algo que dijo Guillermo sí quiero hacer una Pero fíjate que precisión. don Juan condenaba entonces, Claro, claro. aunque el PLD siempre apoyaba las huelgas, aunque no lo decía públicamente, pero el PLD nunca era partidario de la violencia, Claro, ni nunca claro. lo hizo. La gente Aunque hay nunca lo sectores, hizo, hay ¿no? sectores que hablando de eso de las armas en manos de los manifestantes, que no dejan de atribuir a que el gobierno ha puesto su granito de arena. No. Sí. Eso es una versión Sí. descabellada. Sí. Mira, porque claro, porque No, quieren... no es descabellado. Fíjate No. que incluso en la fuerza de orden público hay muchos civiles, hay unos Mira, predominios de civiles mucho mayores. Pero que vamos a antes. poner alguna cosa, vamos a poner los puntos sobre la sien. En cuanto a algo que dijo Guillermo, yo no estoy de acuerdo. Mira, el presidente ha dado muestra de que es muy sensible a los cuestionamientos de los medios de opinión, incluso de los adversarios. En numerosas ocasiones ha rectificado medidas oficiales, incluso importantes, ya formalizadas como decreto, atendiendo a reclamos de sectores. E incluso algunas de las críticas que se le hacen es precisamente que ha sido demasiado flexible frente a las presiones, a las exigencias de una serie de sectores. Entonces, si algo, ciertos aspectos tiene si razón. algo se le va a criticar, no es precisamente que no rectifica. Yo creo que él ha demostrado que oye. Incluso también tengamos esto presente, porque es que la etapa del poder personal centralizado que llegó a tener Joaquín Balaguer, esa etapa yo creo que difícilmente la vamos a ver por mucho tiempo en el país, a menos que nos sobrevengan Sí, pero situaciones mira, hay un aspecto muy especiales. que Víctor planteó, Sí. y no sé si William, que en lo referente a los funcionarios públicos, una actitud contraria al presidente de la Es República. arrogante, soberbio. No, yo cité a un subsecretario de la eso sí es presidencia. inaceptable. Un subsecretario técnico de la presidencia escribió un artículo Eso es inaceptable. firmado por él y fue después un programa de televisión en contra de un decreto del presidente que declaró la exoneración a la industria eso no se- textil. Y el presidente después, unos días después, lo tenía en una reunión del Consejo de Gobierno sentado detrás. Son cosas Eso que son realmente inaceptables en un gobierno donde haya autoridad. Se nos acabó el tiempo. Gracias a Pelegrín Castillo, a Guillermo Carán y al doctor Antonio Abreu por haber estado aquí en Fórum. Bueno, y gracias a Carolina Grimaldi y a los amables televidentes también por haber estado en este Fórum Empresarial Especial después de estos acontecimientos recientes, estas paralizaciones. Ustedes vieron que hicimos un programa muy variado, con diferentes opiniones de todo el mundo, estos invitados que vieron al final, pero había otros más. Hasta el profesor estuvo aquí con nosotros gratamente, ¿verdad? Porque es una persona a quien queremos mucho, a quien apreciamos mucho y a quien he defendido y que me ha defendido siempre a mí. Porque cuando quisieron que me atacara, tú sabes sobre el resultado de las elecciones, para que Juan Bosch me atacara, y Juan Bosch lo agarró y lo rompió delante de las dos personas que lo llevaron. Y le dijo, Víctor Grimaldi es mi amigo, Juan Bosch es mi amigo y mi padre espiritual. O sea, por eso lo llevo muy profundamente en el corazón, para que tú lo sepas que eres mi hija, Carolina. Qué bueno. Gracias, amigos televidentes, y hasta el próximo programa. Con relación a
al año 1978, por ejemplo. Hace 10 años. Hace 10 años, ¿verdad?